El ser creyente, como he dicho, no es sinónimo de tener una vida sin conflictos, una vida sin problemas. Pero si estamos pasando una y otra vez por situaciones difíciles, por problemas, es importante hacer un alto. Es importante reflexionar sobre qué me ha llevado a pasar por estas situaciones. Hay veces que como creyentes pensamos y decimos, esto es una prueba del Señor. Pero no necesariamente. Cada problema, cada aflicción es una prueba del Señor. Tal vez si tú en estos días, en estos meses, estás pasando por dificultades y momentos crudos, tal vez te preguntarás, ¿hasta cuándo va a terminar esto? No entiendo por qué estas cosas me están sucediendo a mí. Yo voy a la iglesia, yo todos los días leo mi Biblia, incluso sirvo en la iglesia. Y nuevamente viene ese pensamiento a nosotros. Tal vez es una prueba del Señor, algo me quiere decir. Y lo peor es que seguimos por ese camino que nos ha llevado hasta ese punto. Cuando sucede esto, hay otra posibilidad. Pues cada problema o situación difícil que encontramos en el camino puede ser consecuencia de decisiones malas que tomamos cada uno de nosotros. Estas decisiones tienen una característica, que solamente toman en cuenta nuestras necesidades, nuestros deseos y excluyen totalmente la voluntad de Dios. Y lo peor de todo esto es que podemos llegar a este punto sin darnos cuenta de ello. Cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, nuestras decisiones lo excluyen totalmente y nos creemos autosuficientes. Y esas decisiones poco a poco nos van a ir alejando del Señor. Somos nosotros quienes nos alejamos, somos nosotros quienes le estamos dando la espalda al Señor y no Él a nosotros. Pero esto no es algo nuevo para los creyentes, no es algo nuevo para la iglesia primitiva, no es algo nuevo para el pueblo de Dios. Y precisamente de esto nos habla el pasaje de Esdras, capítulo número 5. A través de este pasaje vamos a ver lo que le agrada al Señor. Vamos a ver que a Él lo que le agrada es, como dice la diapositiva, que volteemos nuestro corazón hacia Él. Esa es la única manera que tenemos nosotros de tener una relación con Él. Es su deseo. ¿Por qué? Porque para eso nos creó Él. Para eso nos apartó como pueblo suyo. Y no porque necesite algo de nosotros, sino porque Él quiere compartir de quién es Él, de su gloria con nosotros. Así que, si no están ahí todavía, les pido que si pueden ir, por favor, a Esdras, capítulo número 5. Es un texto bastante amplio, el cual no vamos a leer en su totalidad, pero este texto nos habla acerca de la reanudación de la reconstrucción del templo en Jerusalén. Aquí, en los primeros versículos, se nos dice que el Señor, por medio de los profetas Ageo y Zacarías, hace llegar su voluntad, hace conocer su voluntad al pueblo que había regresado del exilio. Al escuchar el llamado de Dios, la obra que había quedado inconclusa es retomada. Los líderes judíos no dudan en poner manos a la obra nuevamente para reconstruir el templo. Pero, como veremos nuevamente, al igual que en el capítulo número 4, hay
oposición de los pueblos vecinos. Pero ahora, como veremos, las cosas van a ser diferentes. Si bien es cierto que en aquel momento, en aquel primer intento de reconstrucción del templo, la obra quedó inconclusa, eso no fue lo más delicado, lo más preocupante. Lo más preocupante fue que durante 16 años, porque ese es el periodo de tiempo que transcurrió en que se detuvo la obra hasta este punto que vamos a ver el día de hoy, 16 años pasaron en los cuales el pueblo de Israel, el pueblo judío, entró en una apatía espiritual. Pero hemos dicho que va a ser diferente. ¿Qué es eso que es diferente? ¿Por qué cambió la situación si estamos en el mismo contexto prácticamente? Bueno, eso es lo que nos va a hablar el capítulo 5 de Esdras. Como ya hemos dicho, en los primeros dos versículos de este capítulo 5, el Señor rompe el silencio y comunica por medio de Ageo y Zacarías a los líderes judíos su voluntad. Pero no solamente eso, hay algo más que les va a decir al pueblo. ¿Qué es eso? Vamos hacia allá. En los primeros dos versículos solamente se menciona, como he dicho, de manera general, que habló el Señor. Pero ¿qué fue lo que le dijo Yahvé a los judíos para que de inmediato pusieran manos a la obra? ¿Qué fue eso que les dijo? Bueno, el detalle de este mensaje lo tenemos en los correspondientes libros de Ageo y Zacarías. Acompáñenme, por favor, a Ageo capítulo 1, ahí en sus Biblias. El mensaje que encontramos ahí, en el primer capítulo de Ageo, ese mensaje fue dado a los líderes judíos el 29 de agosto del año 520 antes de Cristo. Ahí, como hemos dicho, el Señor rompe el silencio profético después del exilio. Y un detalle importante, fue dirigido a los líderes de ese momento. ¿Quiénes eran estos líderes? Zorobabel, el gobernador, y Josué, el sumo sacerdote. Este mensaje es un mensaje que a nosotros como creyentes, a ninguno de nosotros nos gustaría recibir del Señor. Pero hay veces que, como sucedió con el pueblo de Israel, ¿qué pasó? Una y otra vez caían en el mismo error. ¿Cuál es ese error? Vamos a verlo. El mensaje es claro. Dios a veces nos tiene que hablar de esta manera. Nos tiene que hablar de una manera directa y hacernos ver qué es aquello que estamos haciendo mal. Ageo capítulo 1, versículos 2 al 4. Así dice el Señor de los ejércitos: este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Estos dos versículos son muy interesantes y si ponemos atención en ellos nos dicen muchas cosas. Lo primero que debemos ver es que este mensaje llega con una expresión. El profeta dice, así dice el Señor de los ejércitos. Y como hemos dicho, se lo hace llegar a los líderes primeramente. ¿Por qué? Pues que con ello les hace ver que ellos tienen una responsabilidad de la situación actual que está viviendo el pueblo de Israel en estos momentos, el pueblo judío. ¿Cuál es esa situación?
Lo vamos a ver un poco más adelante. Pero está diciéndole a los líderes, ustedes tienen responsabilidad. Pero no solamente eso podemos ver ahí, sino que el profeta Ageo dice que el mensaje proviene ¿de quién? De Yahvé, de Jehová, el Señor de los ejércitos. A lo largo de este capítulo número 1 de Ageo, 5 veces se repite esta expresión. Así dice Jehová de los ejércitos. Así dice, así declara Jehová de los ejércitos. Esto es importante y debe ser considerado. No es una simple coincidencia esta repetición. Lo que está diciendo y lo que nos quiere dar a entender el profeta, el Señor, al final, es que es un mensaje muy en serio, que debe de tomarse muy en serio. El Señor está airado con su pueblo. Y si dudamos un poco todavía de esto, hay otro detalle importante aquí. Yahvé no se refiere a Israel como en otras ocasiones, no le llama mi pueblo. ¿Cómo le dice ahí en Ageo capítulo 1, versículo 2? Este pueblo. ¿Por qué se refirió el Señor a el pueblo de esa manera? La respuesta es sencilla, porque no se estaba conduciendo como su pueblo, no estaba actuando como el pueblo de Dios. En el versículo 4 vemos la manera en cómo se estaban comportando. Al final dice, ahí en el versículo 4, ¿es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Ellos se comportaron de manera egoísta. Habían olvidado el motivo por el cual habían regresado, por el cual el Señor había permitido que ellos regresaran a Judá y a Jerusalén. Y solo pensaron en su comodidad. Nada está por error o nada más de adorno en las Escrituras. ¿Por qué el Señor en su mensaje da la característica de la casa de los judíos que habían regresado del exilio? Una casa artesonada es una casa que tiene cubiertas de madera. ¿Qué sucedió ahí? Recordemos que habían regresado ¿a qué? A reconstruir el templo y tenían lo necesario. Pero si la obra se detuvo, ¿qué hacíamos con la madera? Qué buena idea. Ocupémosla en nuestras casas. Así no se desperdicia. Y ellos, en el capítulo 4 veíamos que habían llegado a la conclusión de que no había llegado el tiempo de que la casa del Señor fuera reedificada debido a la constante oposición que tenían por parte de sus vecinos. Ahora, en este punto podríamos nosotros decir qué insensatos fueron. ¿Cómo pudieron hacer eso los judíos si ellos tenían claro a qué habían sido enviados? ¿Por qué ocuparon lo que tenían para reconstruir en el templo y lo usaron en sus casas? Y podríamos hasta decir, no confiaron en el Señor, desistieron, no perseveraron en llevar a cabo la tarea para la cual los habían llevado de regreso. Pero podríamos preguntarnos a nosotros mismos hoy, ¿cuántas veces no hemos hecho lo mismo? ¿Cuántas veces se nos olvida de dónde el Señor nos sacó y a dónde nos llevó? Él nos sacó de las tinieblas y nos llevó a su luz, pero nos llevó a ese lugar con un propósito, con una encomienda, que es hacer la voluntad de Dios. Pero muchas veces eso se nos olvida. Hermanos, si reflexionamos en esto
y estamos en una situación como la que estamos mencionando, debemos de tener cuidado, porque vivir de esta manera trae consecuencias delante del Señor. ¿Cuáles son esas consecuencias? Ahí mismo en Ageo capítulo 1, versículos 5 al 6 nos dice: ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos, siembran mucho, pero recogen poco, comen, pero no hay suficiente para que se sacien, beben, pero no hay suficiente para que se embriaguen, se visten, pero nadie se calienta, y el que recibe salario en bolsa rota. El Señor está llamando al pueblo a la reflexión. Le hace ver que lo que han hecho es incorrecto delante de sus ojos. Las prioridades que ellos han marcado no son correctas. Se han equivocado. Como ya hemos dicho, ellos han puesto por delante sus comodidades y deseos antes que la voluntad de Dios. En lugar de reconstruir el templo, ellos están habitando en sus casas recubiertas de madera. Es por ello que Dios ha llevado al pueblo a esta situación de escasez, de pobreza. Es por eso que este mensaje no nos gustaría recibirlo a nosotros. Pero no todo son malas noticias, porque si bien es cierto que el Señor es justo, y aquí estamos viendo su justicia, también Él es un Dios grande en misericordia. Ageo capítulo 1, versículos 13 al 15 dice: entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo: yo estoy con ustedes, declara el Señor. Y el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Así que vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios, el día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío. Dos puntos a resaltar aquí. Lo primero es que el texto nos dice que reanudaron la obra de la casa ¿de quién? De su Dios. El pueblo había entendido y reflexionado sobre el mal camino que habían tomado. Ahora giraban y retomaban el camino por el cual debían transitar. El Señor les dijo que estaría con ellos. También vemos claramente que el Señor movió tanto el espíritu de los líderes así como del resto del pueblo. Hace un momento hablábamos acerca de que el mensaje primeramente fue dirigido a los líderes, pero también vemos cómo el Señor movió al resto del pueblo, al remanente del pueblo. Lo que podemos ver aquí es que si bien es cierto que los líderes tenían una responsabilidad, también el pueblo tenía una responsabilidad. Todos en el pueblo de Dios tienen una responsabilidad. En este punto podemos decir que el mensaje del Señor a través del profeta Ageo fue exitoso. Inmediatamente ellos pusieron manos a la obra y empezaron a reedificar el templo. Pero el Señor conoce el corazón de todos y cada uno y conoce a su pueblo. Y sabía que eso no iba a ser suficiente. Ellos no solamente necesitaban revisar, examinarse y entender que habían hecho mal, había otra cosa que debían hacer, y es por eso que ahora envía al profeta Zacarías con otro mensaje. Unos pocos días después, entre los meses de octubre y noviembre del mismo año 520 a.C., el profeta Zacarías dice lo siguiente al pueblo judío. Acompáñenme por favor a Zacarías 1, versículos 2 al 4.
Zacarías, capítulo 1, versículos 2 al 4. Dice la palabra de Dios: el Señor se enojó mucho contra sus padres. Diles pues, así dice el Señor de los ejércitos: vuélvanse a mí, declara el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. No sean como sus padres, a quienes los antiguos profetas proclamaron diciendo: así dice el Señor de los ejércitos, vuélvanse ahora de sus malos caminos y de sus malas obras. Pero no escucharon ni me hicieron caso, declara el Señor. ¿Qué tiene en común este mensaje al dado por Ageo? Que nuevamente encontramos la expresión 3 veces en estos versículos. Así dice el Señor de los ejércitos, declara el Señor de los ejércitos, dice el Señor de los ejércitos. Nuevamente vemos que el Señor está airado con su pueblo. A través de este mensaje, el Señor llama al pueblo a que aprendan de lo que hicieron sus padres. Él llamó a sus padres a volverse de sus malos caminos y no lo hicieron. ¿El resultado cuál fue? El exilio. Les llama no solamente a dejar esas malas obras, sino a volverse a Él. Cuando el Señor, con esta expresión, el Señor está llamando a que ahora, en lugar de ir en esta dirección de malas obras que nos separan de Él, vayamos en la dirección contraria, porque ahí es donde está Él. Es ir en la dirección que nos acerca al Señor. Y esa dirección, hermanos, sí tiene un nombre. Se llama obediencia. El verdadero arrepentimiento es dar la espalda al pecado, es obedecer al Señor. Pero eso no lo podremos hacer si no hemos nacido de nuevo, si no hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo. No lo podremos hacer si nuestro corazón y nuestra mente no han sido transformadas por la palabra de Dios. El pecador arrepentido, el verdadero arrepentimiento viene cuando nosotros empezamos a aborrecer aquellas obras que ofenden a Dios. Cuando hacemos eso, cuando nos alejamos de lo que ofende a Dios, empezamos a transitar por ese camino llamado santidad. Y la santidad es lo que nos permite comprender la voluntad de Dios, pero al mismo tiempo nos permite gozarnos en hacer esa voluntad. Resultado, tener una genuina comunión con el Señor. El mensaje que llevó el profeta Zacarías está llamando al pueblo a tener una renovación espiritual. No bastaba solamente con el arrepentimiento, está llamando a tener al pueblo una comunión real y verdadera. Además, el libro de Zacarías nos habla no solamente de esto. Cuando continuamos leyendo vemos que hay promesas de bendición por obedecer al Señor. Pero eso será tema de otra predicación. Entonces, hemos dicho que el pueblo reanuda la reconstrucción del templo y esto sucedió el 21 de septiembre del año 520. Hemos dicho 16 años después. Pero el Señor ha dicho que estará con ellos. Y de manera simbólica, probablemente ahí vemos en el Esdras capítulo 5, versículo 2,
que los profetas de Dios estaban con ellos, apoyándolos. Continuamos ahora en los versículos 3 al 5. Nosotros sabemos que cuando hacemos la voluntad de Dios, siempre va a haber un resultado. ¿Cuál es ese resultado? Vamos a entrar en conflicto con alguien llamado mundo. Siempre va a ser así. Y este texto nos lo muestra. Al ver que la construcción del templo se reiniciaba, el gobernador de aquella provincia de Jerusalén, junto con sus oficiales, se trasladaron hacia allá, hacia Jerusalén, y cuestionaron estos trabajos. Llegan con los ancianos y les preguntan: ¿quién les dio orden de reedificar este templo y de terminar este edificio? También les pidieron los nombres de aquellos que estaban a cargo, pero en el versículo 5 vemos la gran diferencia. El ojo de su Dios velaba sobre los ancianos judíos. Ahora, regresemos un poco. ¿Estaremos exagerando cuando decimos que si hacemos la voluntad de Dios, entraremos en conflicto con el mundo? En este pasaje podríamos pensar que el gobernador de esa provincia simplemente está cumpliendo con su trabajo. Vayamos un poco más a profundidad. Hemos dicho que pasaron 16 años, durante los cuales los judíos estuvieron construyendo sus casas. Y durante todo ese tiempo y todas esas obras de construcción, ni el gobernador ni sus oficiales tuvieron la molestia de ir a cuestionarles por qué estaban haciendo eso. Esa no era la voluntad de Dios. Sin embargo, en el momento en el que empiezan a reconstruir el templo, que sí es la voluntad de Dios, ¿qué sucedió? Fueron a tratar de detener la obra. Pero el ojo de su Dios velaba sobre los ancianos judíos. Él está siempre velando por aquellos que quieren hacer su voluntad. Él está ahí. Y nosotros, al igual que el pueblo judío, lo único que debemos de hacer es tener una sola preocupación. Nosotros no debemos preocuparnos por nada más que por una sola cosa, que es hacer la voluntad de Dios. Lo demás queda en manos del Señor. Y puedes estar tranquilo, porque si tú trabajas haciendo la voluntad de Dios, ¿qué crees que va a suceder? Que esta se va a cumplir en el tiempo de Dios, porque ¿quién puede frustrar su voluntad? Nadie, ni nada. La última parte del capítulo 5 es la más extensa y abarca desde los versículos 6 hasta el 16. Ahí contiene todo lo que es el informe que sería dado a conocer al rey Darío. Vamos rápidamente a ver los puntos importantes de este informe. En aquel hablábamos hace unos momentos de que hubo un primer informe. Este informe fue enviado por el gobernador en turno de la provincia, dice aquí, del otro lado del río, y fue enviado este informe al rey Artajerjes. En este informe se calumnió al pueblo judío. En ese informe, ahí en Esdras 4, del 11 al 13, se dice que se le hizo saber a Artajerjes que ellos estaban edificando una ciudad rebelde, perversa,
que estaban terminando las murallas y reparando sus cimientos. También le hicieron saber al rey que esa ciudad que se estaba reedificando, si se lograba reedificar ella junto con sus murallas, ellos, los judíos, no pagarían tributo, no pagarían impuestos ni peaje, lo cual perjudicaría al rey. Todo eso era mentira. Los judíos solamente estaban reconstruyendo el templo para adorar a Dios. Parece que la historia se repetiría. El gobernador en turno era Tatnai, nos dice la escritura, y a diferencia del otro gobernador que se llamaba Rehum, él tuvo una actitud diferente. Y aquí es donde empezamos a ver nuevamente la mano del Señor en toda esta situación. ¿Qué sucedió ahí? El gobernador Tatnai y sus oficiales tomaron una postura totalmente diferente. Ellos enviaron un informe totalmente claro y libre de mentiras. Este informe lo podemos dividir en dos partes. La primera tiene el informe de aquellos que se están oponiendo a la reconstrucción, es decir, el gobernador Tatnai, sus oficiales, y la otra parte es el informe que dan quienes están construyendo el templo, que quienes son, en este caso los ancianos judíos. En los versículos 6 al 10 vemos la primera parte de este informe. Y como hemos dicho, este gobernador se limita a decir los hechos, no quita ni pone. Él dice a Darío: se está edificando el templo con piedras enormes y vigas empotradas. Y vigas empotradas en las paredes. La obra se adelanta con gran esmero y prospera en las manos de los judíos. Entonces vemos el ánimo del pueblo judío, pero también el avance. Vemos la mano del Señor. Y además hay una cosa importante. Ellos mismos, este gobernador, reconoce que el templo que se está reconstruyendo es ¿qué? La casa del gran Dios. Esto es lo que reporta el gobernador de esa provincia. Pero además le hace saber al rey Darío que les ha hecho dos preguntas. La primera: ¿quién les dio orden de reedificar este templo y de terminar este edificio? Segundo, ¿cuál es el nombre de las personas responsables a cargo de esta construcción para que se los diera a conocer? Estas preguntas son naturales, son normales. La primera es porque él, el gobernador, el encargado de esa provincia, no tenía conocimiento, y si a él no le habían pedido autorización, entonces él quería saber quién les había dado esa autorización. Pero además quiere saber el nombre de quiénes son los responsables de esta construcción. Probablemente para ya de una vez el rey Darío enviara un castigo hacia ellos. Eso es lo que contiene la primera parte de el reporte. Pero la segunda parte contiene, sí, las respuestas a estas preguntas que les hicieron. El informe que llegaría al rey Darío contiene las respuestas de los ancianos judíos. Ellos dan respuesta. Y algo interesante es que si nos damos cuenta, ellos empiezan respondiendo la segunda pregunta. Versículos 11 al 12 de Esdras 5, versículos 11 al 12 nos dice: y así respondieron: somos los siervos del Dios del cielo y de la tierra, y estamos reedificando el templo que fue construido hace muchos años, el cual un gran rey de Israel edificó y terminó, pero
como nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, Él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, el caldeo, quien destruyó este templo y los llevó cautivo al pueblo a Babilonia. No es que los ancianos se hayan hecho un lío en cómo responder las preguntas. No. Respondieron de esta manera, dando respuesta a la segunda pregunta de manera intencional. Porque ellos, recordemos que habían sido movidos por el mismo Señor. Entonces, antes de referirse ellos y dar respuesta a qué autoridad terrenal les había autorizado esta reconstrucción, responden a la segunda pregunta. Ellos primeramente quieren hacer saber a Darío a quién primeramente servían y quién les había dado la instrucción de reconstruir el templo. ¿Quién es? El Dios del cielo y de la tierra, el Dios que sustenta el universo. Y además le dan un poco más de información. Le dicen que ellos, que el pueblo judío se encuentra en esa situación deplorable debido no a que los ejércitos invasores hubieran tomado descuidado al Señor, que sus dioses hubieran prevalecido sobre el Señor. No, Él les dice que están en esa condición. ¿Por qué? Porque sus padres desobedecieron a Dios. Los ancianos están diciendo, haciendo saber a Darío quiénes son ellos. Ellos sirven al Dios de los cielos y de la tierra. E implícitamente le están diciendo al rey Darío, si te opones a la reconstrucción del templo, no te estás oponiendo a nosotros. ¿A quién se estaría oponiendo? Al mismísimo Dios del universo. Entonces, cuando Darío leyera esta parte, ya sabría quiénes eran los que estaban reconstruyendo el templo. Y ahora pasan a responder la otra pregunta. ¿Quién les dio orden de reedificar este templo y de terminar este edificio? Versículos 13 al 16. Los ancianos dicen que fue el rey Ciro el que proclamó un decreto de que se reedificara esta casa de Dios. Y no solamente eso, sino que todos los utensilios de oro y de plata que habían sido sacados del templo de Jerusalén y llevados al templo en Babilonia, regresaran al templo en Jerusalén. Como podemos ver, hermanos, aquí los ancianos judíos respondieron de la manera correcta y en el orden correcto las preguntas. Pero además debemos resaltar algo, y eso nos debe a nosotros servir de ejemplo para que cuando a nosotros se nos pida o se nos pregunte acerca de nuestra fe, se nos cuestione acerca de nuestra fe, sepamos de qué manera responder. Ellos respondieron con mansedumbre, nunca cuestionaron la autoridad del gobernador de esa provincia, ni tampoco la de sus oficiales, y dieron respuesta puntual a cada una de sus preguntas. Eso es lo que nosotros debemos también tomar como ejemplo, porque así lo dice también el apóstol Pedro en Primera de Pedro, versículo 3 al 15. Si no santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en ustedes. ¿Pero de qué manera hay que hacerlo? Con mansedumbre y reverencia. Como podemos ver a lo largo de todo este pasaje, vemos la mano de Dios, vemos su providencia, vemos al Señor velando por su pueblo,
dándoles gracia delante de las autoridades. Y el informe termina con una petición del gobernador de la provincia. Si al rey le parece bien, que se busque en la casa del tesoro del rey que está allí en Babilonia, a ver si es que fue proclamado el decreto de parte del rey Ciro para la reedificación de la casa en Jerusalén, y que se nos envíe la decisión del rey en cuanto a este asunto. Los ancianos judíos, el pueblo judío, hicieron la voluntad de Dios, y ahora todo lo demás está en manos del Señor. Para concluir, como hemos visto a lo largo de todos estos versículos y pasajes, vemos que el deseo de Dios es que nuestros corazones se vuelvan a Él. Pero no solamente en los momentos de alegría, no solamente en los momentos de bonanza, sino aún en los momentos de dificultad, de aflicción. Cuando hacemos eso, cuando volcamos nuestro corazón hacia Él, seremos capaces de hacer su voluntad y tendremos bendiciones de su parte. Pero si por el contrario, nuestro corazón se aleja de Dios, cuando tomamos decisiones sin considerar su voluntad, cuando solo pensamos en satisfacer egoístamente nuestras necesidades, el resultado de eso va a ser que estaremos viviendo en nuestras fuerzas. Vivir de esa manera es decirle a Dios: no te necesito. Pero como hemos visto, una vida lejos de Dios será una vida sin bendiciones y llena de dificultades. Aunque también es cierto que solo hay dos maneras de vivir en este mundo. La primera, como hemos dicho, viviendo en nuestras fuerzas, tal vez viviendo en la religiosidad, en el legalismo dentro de una iglesia, pero en nuestras fuerzas. La segunda manera de vivir es bajo el cuidado y la dependencia absoluta de Dios. ¿De qué manera queremos vivir nosotros? ¿Cuál de estas dos maneras queremos vivir? Ahora, podríamos preguntarnos: ¿y cómo vivimos bajo el cuidado y dependencia de Dios? Solo hay una manera en la que podamos vivir bajo el cuidado y dependencia de Dios. Solo cuando morimos a nosotros mismos y dejamos que Cristo viva a través de nosotros. Porque eso es lo que le agrada a Dios. Él nos guardará y nos protegerá. Y sí, tendremos pruebas, pero Él estará con nosotros, como acabamos de ver. Podremos tener una relación con el Padre en Cristo. Solo en Cristo podemos tener una relación con Él. Es por eso que nosotros debemos someternos también al señorío de Cristo, entregar nuestra vida a Cristo. Muchas veces decimos: yo ya confesé a Jesús como mi Señor y Salvador, pero solamente llevamos una vida diciendo y apelando a que Él es el Salvador, pero no lo hacemos Señor de nuestra vida. Hemos visto también en este pasaje que Dios habló al pueblo por medio de los profetas. En este pasaje ellos escucharon la voz de Dios a través de los profetas y voltearon su corazón a Él. A nosotros, el Señor nos ha hablado por medio de su Hijo, por medio del Evangelio. Él nos llama a voltear nuestro corazón a Cristo para caminar en santidad. Porque la santidad, como ya hemos dicho, es lo único que nos permite comprender la voluntad de Dios. La santidad es lo único que nos permite gozarnos en hacer esa voluntad.
La santidad es lo único que nos permite pensar y actuar como Cristo. Y eso es lo que agrada a Dios. Así que, hermanos, el desafío que tenemos hoy es el siguiente. Es mirar este pasaje y hacerlo nuestro, vernos reflejados ahí. ¿Qué sucedió en todo este pasaje? El Señor habló al pueblo. El Señor nos habla el día de hoy a nosotros. El Señor llamó a reflexionar al pueblo en ese momento sobre sus actos, y el día de hoy a cada uno de nosotros nos está llamando a reflexionar sobre los caminos por los cuales estamos transitando. Pero no solamente eso, nos llama a arrepentirnos si estamos llevando una vida que no es agradable al Señor, una vida que nos está alejando de Él. Además, no debemos olvidar que Él nos sacó de la esclavitud del pecado no para descansar. A todos y cada uno de nosotros nos sacó para trabajar en su obra. Somos siervos de Dios, y un siervo lo que hace es trabajar para su Señor. Debemos todos trabajar en la obra de Dios y decir al mundo: ¿para quién trabajamos? Para el Señor, para el Dios del universo. Y esto debe de ser siempre, aún en las adversidades, aún en los momentos de dificultad, en la aflicción, en la tribulación. Porque solamente de esa manera podremos tener una comunión real y genuina con el Señor. Y lo más importante, una vez hecho todo esto, hermanos, al igual que el pueblo judío hizo en este pasaje, una vez que hayas hecho lo que Dios te pidió, que hayas hecho su voluntad, depende absolutamente de Él en todo lo demás. Ese es el llamado que nos hace el Señor el día de hoy. Vamos a orar. Señor, a veces nos es difícil reconocer nuestros errores porque no hemos muerto total y absolutamente a nosotros. Pero te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros, y sabemos que tus misericordias son nuevas cada mañana. Hoy venimos con un corazón humilde, Señor, a pedirte perdón si te estamos fallando en algo, Señor. Ayúdanos a corregir todo aquello que te ofende, Señor, quitarlo de nuestra vida y ponerte siempre en primer lugar. Nuestra voluntad nos aleja de ti. Lo que debemos hacer es hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor. Sabemos que en tu palabra podemos encontrar y saber cuál es tu voluntad. En todas las áreas de nuestra vida, en todos los lugares donde tú nos has puesto, ayúdanos a mirar, Señor, cuál es tu voluntad. Ayúdanos a reflejar a tu Hijo en casa, en el trabajo, en la calle, en el vecindario, Señor. Ayúdanos, Padre, porque nosotros no podemos. Ayúdanos a depender de ti. Ayúdanos a no bajar los brazos en tu obra, porque tú nos has llamado, Señor, para trabajar en tu obra. No permitas que desfallezcamos. Fortalécenos, Padre, para poder seguir adelante, para que tu nombre sea honrado y glorificado, Señor. Gracias. Gracias te damos, Padre, por tu amor, tu gracia y tu misericordia. Amén.